Nosotros somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana UNIDO, cursando las carreras de Ingeniería Civil y TIC, tomando la asignatura de Historia Universal con la profesora Patricia Revaliati, sección 03. Ahora daremos a presentar el tema de los comienzos de la Edad Moderna, los acontecimientos que marcaron la misma y los hechos más trascendentes, como es el caso del Renacimiento y el humanismo. También veremos las bellas artes en el Renacimiento, la crisis en iglesias y la Contrarreforma. Espero que les guste. Una serie de acontecimientos históricos es lo que da origen a la Edad Moderna, los cuales fueron de extraordinaria importancia para la humanidad. Entre otros podemos señalar resurgimiento de las ciudades europeas a partir del siglo XI y con ellas el desarrollo, el intercambio comercial y el nacimiento de nuevas relaciones de producción. Las cruzadas religiosas desarrollaron un poderoso comercio entre varias ciudades italianas, Venecia, Florencia y la región del Medio Oriente. Las cruzadas trajeron a Europa nuevas técnicas de producción e inventos científicos árabes y chinos que impulsaron la producción. Con las cruzadas y el comercio, los señores feudales se acostumbraron al lujo y las buenas mercancías, pero no disponían de dinero para comprarlas. Esta necesidad los llevó a cambiar a los campesinos el tributo en especie por tributo en dinero. De este modo se produjo un progreso en las actividades productivas y comerciales campesinas. Este hecho representó un impulso extraordinario en el desarrollo de las nuevas relaciones de producción capitalista. El desarrollo de los talleres artesanales trajo consigo el nacimiento de los gremios como forma de organizativa de los artesanos. Las ciudades se convirtieron en lugares de mayor libertad que el campo. El gobierno de la ciudad se elegía al margen de la pirámide feudal. La elección de gobierno la hacían personas que tenían cierta competencia económica en el comercio o talleres. Era una especie de gobierno representativo. La combinación de estos y otros hechos crearon las condiciones para el nacimiento definitivo de un nuevo modo de producción y sistema económico, el capitalismo, el cual era totalmente diferente al que existía el feudalismo. Con esto desaparecen los señores feudales y la servidumbre, dando lugar a la clase burguesa y a la clase obrera. En este sistema, en cuanto a lo económico, se desarrolló el comercio y la industria en gran escala. En el plano político se caracteriza por la centralización del Estado Nacional. El Renacimiento. Los viajes que se produjeron en el siglo XV sirvieron para señalar el principio de un nuevo periodo histórico en la humanidad, el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, intelectual y literario que se produjo en toda Europa durante los siglos XV y XVI. Este movimiento significó un cambio de actitud en lo social y en lo humano. Sus ideas sirvieron para caracterizar la Edad Moderna. El hombre aparece en el centro del universo como individuo y no como una colectividad. Se exalta su inteligencia y se desarrolla su individualismo. El ser humano renacentista siente la necesidad de investigar, rechaza las ideas tradicionales que no aportan conocimiento científico. Por otra parte, el Renacimiento es el retorno al gusto e ideas de la cultura grecolatina. Otro de los aspectos relevantes del Renacimiento fue la aparición de los idiomas nacionales en literatura. Desde el siglo XIII los escritores empezaron a dejar el latín y a usar la lengua patria en sus escritos. Autores del siglo XIV fueron ya renacentistas, puesto que su obra correspondió a este movimiento. Como vemos, el Renacimiento es un movimiento que abarcó todos los aspectos de la vida del hombre. El Renacimiento se extendió por toda Europa, sin embargo, en Italia es donde más auge tuvo, entre otras razones porque Roma era el centro del mundo cristiano. A Italia emigraron muchos sabios bizantinos después de la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Ellos devolvieron a Europa la cultura grecolatina que conservaron los bizantinos en el Imperio Romano de Oriente. La península itálica disfrutaba de prosperidad económica, aunque carecía de unidad política debido a la fragmentación feudal. Los grandes protectores de las ciencias y de las artes fueron los papas, la familia Medici, muchos príncipes y banqueros italianos.
Italia era el país más vinculado a la tradición clásica grecorromana porque había sido la capital del Imperio Romano. El humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual que se inició en Italia y se extendió al resto de Europa desde las finales del siglo XIV hasta el siglo XVI. Se basaba en la filosofía y conocimiento de los textos greco-latinos. Se llaman humanistas a los juristas, artistas y literarios que se dedicaron al estudio de la literatura griega y latina y que pusieron todo el énfasis en los estudios del hombre. El humanismo logra la formación de un espíritu crítico en el hombre, la expresión de los valores individuales de la época y el cuestionamiento del sistema eclesiástico. El precursor del humanismo fue Petrarca y uno de los más sobresalientes en el Renacimiento fue Erasmo de Rotterdam. Él abogaba por una mayor instrucción del pueblo y por una piedad auténtica, honesta y exenta de superficialidad y superstición. Criticó con elegante ironía las estructuras eclesiásticas, lo que le impidió llegar a ser cardenal. Es considerado como uno de los más grandes críticos de las estructuras de la Iglesia. Escribió Elogio de la locura. Entre otros humanistas destacados podemos citar a Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Baltasar de Castiglione, Luis Vive, Juan de Encina, Fernando de Rojas, Antonio de Nebría, Marciso, Ficino, Pico de la Mirandola, Montea, Tomás de Kempis. Las características principales del humanismo fueron la vuelta al mundo clásico grecolatino, tomando como punto de referencia el arte, la cultura, las letras, el pensamiento filosófico. La transformación del orden de los valores. Se trata del teocentrismo medieval, que consideraba a Dios como el centro del universo, al antrocentrismo, que colocaba al hombre como media de todas las cosas. Las personas y la naturaleza son los ejes básicos del conocimiento y el pensamiento que se apoya en la observación y la razón. El desarrollo cultural, artístico, científico y jurídico.